La iglesia quemó todas las copias de un evangelio, todas, menos una que quedó enterrada en el desierto de Egipto. Y ese evangelio dice algo que ningún sacerdote te dirá, que Jesús estaba riendo mientras lo crucificaban. Escucha bien, no te estoy hablando de una interpretación simbólica, no te estoy hablando del tipo de argumento que se construye sobre metáforas ambiguas y lecturas cruzadas. Te estoy hablando de un texto específico, con un nombre, con una historia de destrucción documentada, con una sola copia que sobrevivió por accidente o por acto deliberado de alguien que prefirió desobedecer a su institución antes de quemar lo que tenía entre las manos. Y ese texto dice, con la claridad que solo tienen las frases que la historia oficial quiso que no existieran: yo estaba riendo. Lo que voy a mostrarte esta noche no requiere creer nada que no esté en los documentos. Requiere estar dispuesto a seguir la cadena hasta donde lleva, aunque a donde lleve sea exactamente el tipo de pregunta que las instituciones llevan 1600 años intentando que no se haga en voz alta. Pero antes de mostrarte qué dice el texto exactamente, necesitas entender cómo llegó a nuestras manos. Porque la historia de cómo sobrevive algo que alguien con poder suficiente quiso destruir es tan importante como el contenido de lo que sobrevivió. Diciembre de 1945. El Alto Egipto. Un campesino llamado Muhammad Ali al-Zaman estaba excavando tierra al pie de un acantilado rocoso llamado Jabal al-Tarif. No buscaba nada en particular, buscaba tierra fértil para abono. Encontró una ánfora de arcilla roja sellada. Las ánforas selladas en el desierto de Egipto generalmente contienen una de dos cosas: grano o documentos. Muhammad Ali al-Zaman no sabía latín ni copto. Tampoco necesitaba saberlos para entender que lo que sostenía entre las manos era antiguo. Los 13 cuadernillos de cuero que extrajo de esa jarra terminarían conociéndose en la historia de los estudios bíblicos como la biblioteca de Nag Hammadi. 46 textos, 12 códices completos, textos copiados en copto, el último estadio del idioma egipcio antiguo, a partir de originales griegos del siglo II y III de nuestra era. Y lo que voy a decirte ahora es lo que casi nadie menciona cuando habla de ese descubrimiento. El ánfora estaba enterrada, no perdida, no olvidada, enterrada con intención. Alguien los metió ahí, alguien los selló, alguien los colocó al pie de ese acantilado en el siglo IV de nuestra era, cuando los textos ya circulaban en los monasterios egipcios, y eligió enterrarlos en vez de quemarlos. Eligió desobedecer. ¿Por qué? Y lo que dice el texto que casi fue destruido para siempre, lo que ese texto cambia sobre la crucifixión. Entre los textos de Nag Hammadi hay uno que las primeras ediciones académicas clasificaron con cautela extrema. Un texto que no es un evangelio en el sentido canónico, que no narra la vida de Jesús desde afuera, en tercera persona, como Marcos o Lucas. Es algo más incómodo, es Jesús hablando en primera persona. El texto se llama el Segundo Tratado del Gran Set. Está en el Códice Septum de Nag Hammadi. Fue escrito originalmente en griego alrededor del año 200 de nuestra era, copiado al copto en el siglo IV, enterrado al pie del Jabal al-Tarif, probablemente en el año 367, rescatado por accidente en 1945, publicado por primera vez en una edición académica disponible al público en 1972. 782 años desde su enterramiento hasta su primera publicación accesible. Y lo que dice ese texto sobre la crucifixión no se parece a nada que aparezca en el canon oficial. En el segundo tratado del Gran Set, Jesús narra su propia crucifixión, en primera persona, como testigo de lo que ocurrió. Y en ese relato, dice algo que tardé semanas en procesar la primera vez que lo leí. Dice: yo estaba en lo alto,
riéndome de su ignorancia. Detente ahí, porque eso no es una paráfrasis. Eso es la traducción directa del texto copto. El documento registra a Jesús hablando de la crucifixión y usando la primera persona del singular. Yo estaba riendo, y hay una razón para esa risa que el texto explica con una precisión que no tiene nada de abstracción mística. Según el segundo tratado del Gran Set, la crucifixión fue una confusión. Los que crucificaron a quien crucificaron creyeron que crucificaban a Jesús. No era Jesús, era Simón de Cirene, el mismo Simón de Cirene que los evangelios canónicos mencionan en Marcos capítulo 15, versículo 21, el que llevó la cruz. El texto del Gran Set dice que Simón no solo llevó la cruz, la sustitución fue completa. Los que pensaban ejecutar al peligroso predicador del siglo I, ejecutaron al hombre que llevaba su carga. Y Jesús, según el texto, observó desde arriba y rió, no con crueldad, no la risa del que disfruta el dolor ajeno, la risa del que sabe que lo que parece una derrota es una victoria, la risa del que ve la ignorancia de quienes se creen dueños de un poder que en realidad no tienen. Fue en el invierno de hace algunos años. Había conseguido en préstamo de la Biblioteca Palafoxiana una edición académica de los textos de Nag Hammadi, en traducción al español. Una de esas ediciones que existen para los departamentos de historia de las religiones y que fuera de ese ámbito nadie busca. Eran las últimas horas de la tarde. En el estudio, la lámpara de escritorio proyectaba su círculo de luz sobre las páginas. Afuera, el frío de Puebla en diciembre tenía esa calidad particular, seca, que hace que el interior de los cuartos viejos parezca más denso. Llegué al pasaje. Lo leí una vez. No volví a leer. Cerré el libro. No porque no quisiera seguir leyendo, sino porque hay ciertas frases que necesitan tiempo antes de que uno pueda continuar. Frases que mueven algo en el estómago de una manera que no tiene que ver con el escándalo ni con la incredulidad. Algo más quieto. La certeza de que lo que uno acaba de leer es real. Que ese texto existió, que esas palabras fueron escritas por alguien en el siglo II de nuestra era, que estuvieron enterradas durante casi 8 siglos, y que sin ese campesino buscando tierra fértil en el Alto Egipto, esas palabras no existirían para nadie. Volví a abrir el libro, y lo que había antes de ese pasaje, y lo que venía después, me hizo entender por qué la Iglesia necesitó destruir este texto con tanta urgencia. Hay algo que cambia el peso de lo que acabo de contarte. Un solo texto que dice algo extraordinario puede ser un texto aislado, un documento curioso, una tradición marginal del siglo II que no encontró eco suficiente para sobrevivir en el canon oficial. Pero hay un segundo texto, y el segundo texto dice exactamente lo mismo. En el mismo códice Céspre de Nag Hammadi, mismo códice, mismo enterramiento, misma jarra de arcilla sellada al pie del Jabal al-Tarif, hay otro documento. Se llama el Apocalipsis gnóstico de Pedro. Fue escrito de manera independiente al Gran Set, con una tradición diferente, en un contexto diferente, entre 200 y 250 años de nuestra era. 2 textos distintos. 2 tradiciones distintas, el mismo siglo II y el mismo evento. En el Apocalipsis gnóstico de Pedro, el apóstol Pedro tiene una visión durante la crucifixión. Ve lo que está ocurriendo en el Calvario, y lo que ve Pedro en esa visión es esto. Ve a alguien en la cruz con las manos y los pies clavados, sufriendo, y al mismo tiempo, sobre la cruz, alejado del que sufre, ve a Jesús, alegre, riendo. Pedro le pregunta, ¿qué es esto que estoy viendo? Y Jesús responde. El texto registra textualmente la respuesta. El que ves en la cruz, alegre y riendo, es el Jesús viviente. El que tiene en sus manos y pies clavados es su sustituto. 2 textos independientes.
El gran Set en primera persona. Yo estaba riendo. El Apocalipsis de Pedro en visión. Pedro ve a Jesús sobre la cruz, alegre y riendo. Dos tradiciones distintas del siglo II que narran la misma escena. Eso ya no es un texto aislado. Cuando un mismo evento aparece en dos fuentes independientes, sin contacto documentado entre ellas, con el mismo detalle central, la risa, la sustitución, la doble imagen del sufriente y el que observa, la categoría de anécdota marginal deja de funcionar como explicación. En unos minutos te voy a mostrar por qué la Iglesia tuvo que destruir estos textos con tanta precisión. Pero antes, hay algo que necesitas entender sobre el significado teológico de esa risa. Porque la risa de Jesús en estos textos no es un detalle colorido. Es la clave de todo. El año 367, la ciudad de Alejandría, Egipto. Atanasio, el obispo de Alejandría, uno de los hombres más poderosos de la iglesia cristiana de su tiempo, escribe una carta. No es una carta privada. Es la carta festal número 39, distribuida a todos los monasterios bajo su jurisdicción. Esa carta hace algo que ningún líder religioso había hecho formalmente hasta entonces. Traza la primera lista oficial del canon bíblico cristiano. Los 27 libros del Nuevo Testamento que debían considerarse Sagrada Escritura. La misma lista que en sus líneas generales sigue siendo el canon católico y protestante hasta hoy. Pero la lista no es el contenido central de la carta. El contenido central es la instrucción que viene después de la lista. Atanasio escribe que los textos que no están en esa lista deben ser destruidos, no archivados, no clasificados como secundarios, destruidos. La instrucción llega a los monasterios del desierto egipcio, a las comunidades de monjes que llevaban décadas copiando textos, preservándolos, transmitiéndolos. La orden es clara. Lo que no está en la lista de Atanasio no debe existir. Los especialistas en los orígenes del hallazgo de Nag Hammadi, Elaine Pagels, entre los más precisos en este análisis. En su libro Los Evangelios Gnósticos, publicado en 1979, señalan que el enterramiento de la biblioteca al pie del Jabal al-Tarif ocurrió casi con certeza en respuesta directa a esa carta. Alguien en uno de los monasterios del desierto recibió la orden de Atanasio y en lugar de quemar los textos, los metió en una ánfora, los selló y los enterró al pie de un acantilado. Ese monje cuyo nombre no conocemos, en ese acto de desobediencia silenciosa, salvó 46 textos que la institución más poderosa del siglo IV quería borrar de la historia. Entre esos textos, el segundo tratado del Gran Set, el Apocalipsis gnóstico de Pedro, Jesús riendo sobre la cruz. Los mismos obispos que destruyeron estos textos reconocieron en sus propias cartas que existían y que eran peligrosos. Atanasio los llama apócrifos en la carta, los compara con veneno, instruye que deben ser rechazados como heréticos, no porque sean falsos en el sentido de que alguien los haya fabricado como broma, sino porque la imagen teológica que contienen era incompatible con la imagen que la Iglesia necesitaba proyectar. El Concilio de Cartago de 397 cerró el canon definitivamente. El segundo tratado del Gran Set fue rechazado de manera explícita como herético. El Apocalipsis gnóstico de Pedro, con su imagen de Jesús riendo, tampoco entró en la lista. Lo que me ocurrió hace unos años, al contarle esto a alguien cercano, todavía me pesa de una manera que no es fácil de articular. Mi hermana, que no es teóloga, pero es una mujer de fe profunda y sincera, de esas personas para las que la misa del domingo no es un ritual social, sino algo real y privado, me preguntó una tarde aquí en Puebla qué era lo que yo estudiaba. No como pregunta de conversación, como pregunta genuina, con la calma de quien quiere entender, aunque una parte de ella ya sospechara que lo que yo iba a decirle no iba a ser fácil.
Le conté, con cuidado, sin el tono del académico que exhibe lo que sabe. Le hablé del texto, de la risa, de los dos documentos independientes que decían lo mismo, de la carta de Atanasio, de los monjes que enterraron los textos en lugar de quemarlos. Ella me escuchó hasta el final, sin interrumpir, y cuando terminé, dijo algo que me acompañó durante días. ¿Y si los que los enterraron sabían que en algún momento alguien tendría que encontrarlos? No era una respuesta académica, era algo distinto. Era la fe procesando la evidencia de una manera que yo, que llevo años estudiando textos, no siempre soy capaz de hacer. Pero lo que vino después fue lo que me quedó. Me dijo, con una tranquilidad que no era indiferencia, sino algo más complicado, la calma de alguien que ha tomado una decisión sobre hasta dónde permite que ciertas preguntas entren. Ernesto, yo creo igual que antes. No lo dijo con hostilidad. Lo dijo con una serenidad que, si soy honesto, me produjo dos cosas al mismo tiempo. Respeto por la solidez de lo que ella tiene, y algo que me costó semanas admitir que era soledad. Porque hay textos que cambian lo que uno puede dejar de pensar. Y hay personas a quienes uno quiere que deciden con una lucidez que uno no tiene derecho a juzgar, que prefieren no leer esos textos, que la fe que tienen les basta, que la puerta que esos textos abren no es una puerta que quieren cruzar. La iglesia no necesita quemar libros si logra que la gente prefiera no leerlos. Eso es lo que Atanasio entendió en el 367. No basta con destruir los textos físicos. El exterminio eficiente no es el de los papiros, es el del apetito de pregunta. Pero antes de llegar a Spinoza, y llegaremos ahí, porque Spinoza es la llave que abre lo que la Iglesia lleva 300 años respondiendo con silencio, necesito mostrarte algo que los padres de la Iglesia conocían y que sus propias cartas documentan. La risa de Jesús en el gran Sed y en el Apocalipsis de Pedro no es una imagen nueva. Es la culminación de un debate teológico que sacudió al cristianismo primitivo durante 200 años antes de que nadie se atreviera a cerrarlo con un decreto. El debate se llama docetismo, del griego dokein, parecer. La posición docetista sostiene que el cuerpo de Jesús no era un cuerpo humano real, sino una apariencia. Que Jesús no experimentó el dolor físico de la manera en que un ser humano lo experimenta. Que su naturaleza divina lo colocaba fuera del alcance del sufrimiento corporal. Si Jesús era puramente espiritual, si su cuerpo era una proyección de lo divino y no carne que se puede clavar a una madera, entonces la crucifixión era un teatro. Era la apariencia de una muerte, no su realidad. Y desde esa posición, la risa tiene una lógica perfecta. El que sabe que lo que parece una derrota es una ilusión ríe, porque ve lo que los que crucifican no pueden ver. La segunda interpretación no es docetista, es filosófica. Jesús en los textos gnósticos no ríe porque no sienta dolor. Ríe porque ha trascendido el miedo. La risa en el contexto de estos textos es la señal de quien ha comprendido que la muerte es una ilusión, que lo que va a ocurrirle en la dimensión física no cambia lo que él es en la dimensión que importa. Es la risa del iluminado ante la incomprensión de los que se creen poderosos. Bart Ehrman, en su libro Lost Christianities, Cristianismos Perdidos, publicado en 2003, documentó con precisión académica lo que muchos especialistas prefieren no decir en voz alta: que el cristianismo del primer y segundo siglo no era una sola tradición. Era un conjunto de tradiciones en competencia, con visiones radicalmente distintas sobre quién era Jesús, qué ocurrió en la crucifixión, qué significaba la resurrección. Los mismos obispos que destruyeron estos textos, los que llamaron herética a la imagen de Jesús, riendo, debatieron esa imagen durante 300 años antes de destruirla. 300 años.
No la refutaron en una generación, la toleraron como posibilidad, la debatieron en sus sínodos, la dejaron circular en algunos monasterios. Y cuando finalmente decidieron cerrar el debate, la respuesta no fue un argumento teológico, fue una orden. Eso no es la confianza de quien sabe que tiene razón. Eso es el movimiento de quien sabe que no puede ganar el debate y cierra la puerta antes de que el debate termine. La pregunta teológica que estos textos generan y que la Iglesia nunca respondió con argumentos directos es esta: si Jesús realmente sufrió en la cruz, si el sufrimiento físico era real y necesario para la doctrina de la redención, ¿por qué existían tantos textos diciendo lo contrario? ¿Por qué necesitaron ser destruidos? Los textos que dicen verdades incómodas sobreviven si nadie tiene interés en destruirlos. Los textos que se destruyen son los que amenazan algo que quienes tienen poder no pueden permitir que circule. Y aquí es donde lo que Spinoza entendió 200 años antes de que se encontraran estos textos cambia lo que el silencio institucional significa. Lo que viene ahora es lo que la Iglesia lleva 300 años intentando que no se lea junto a lo que tú acabas de aprender. En 1670, Baruch Spinoza publicó de manera anónima el Tractatus Theologico Politicus. No firmó el libro con su nombre porque sabía exactamente qué implicaba firmar lo que estaba escribiendo. El libro fue prohibido en el año de su publicación. Permaneció en el índice de libros prohibidos de la Iglesia Católica hasta el siglo XX. En el capítulo 7 del Tractatus, Spinoza propone lo que hoy llamamos el método histórico crítico. Leer los textos sagrados como se lee cualquier otro texto histórico, en su contexto, con su historia, sin asumir que la tradición que los rodea dice la verdad sobre su contenido. Y en ese método, Spinoza hace una observación que en el siglo XVII resultaba directamente peligrosa, que el canon bíblico no fue una selección divina, fue una decisión política, tomada por personas específicas, en contextos históricos específicos, con intereses institucionales específicos. La selección de Atanasio en el año 367, la confirmación del Concilio de Cartago en el 397, no eran el reconocimiento de libros que Dios había designado como sagrados. Eran la decisión de hombres con poder sobre qué debía poder leer la mayoría y qué no. Spinoza lo escribió en el siglo XVII. El hallazgo de Nag Hammadi lo confirmó en el siglo XX. 275 años de diferencia. El mismo diagnóstico. Lo que los textos del Gran Seth y el Apocalipsis gnóstico de Pedro confirman es exactamente lo que el método de Spinoza predijo, que lo que llamamos canon no es la totalidad de las tradiciones sobre Jesús. Es la selección que los que tenían poder en el siglo IV consideraron compatible con la doctrina que necesitaban para gobernar. Si Spinoza tenía razón en esto, ¿en qué más tenía razón? Recuerdo un congreso de estudios bíblicos, debía ser a principios de los años 2000, en un auditorio universitario de la Ciudad de México, con la mitad de las sillas vacías. El tipo de conferencia que existe en el espacio entre la academia y el público general, con asistentes suficientemente pocos para que haya incomodidad cuando alguien dice algo que no debería decirse en voz alta. Un ponente presentó un análisis del segundo tratado del Gran Set. Leyó en voz alta el pasaje de la risa. El auditorio quedó en silencio. Lo que vino después no fue debate. Fue una pregunta de un académico en las filas de adelante, con la economía cuidadosa de quien sabe que la sala tiene memoria. ¿Cuál es la relevancia de un texto gnóstico del siglo II para el estudio del Jesús histórico? El ponente respondió. Señaló la independencia de las tradiciones, la datación del texto, la consistencia con otras fuentes sobre el docetismo temprano.
El académico de adelante hizo lo que no hizo en voz alta. Anotó en su libreta, asintió brevemente y guardó silencio. Yo anoté en mi cuaderno Moleskine la pregunta que nadie formuló en ese auditorio. ¿Irrelevante para quién? Porque esa es siempre la pregunta que la academia no hace cuando clasifica algo como marginal. ¿Marginal para quién? ¿Irrelevante para quién? Para el investigador que ya tiene un marco teórico construido, o para la persona en un banco de iglesia que nunca supo que existían dos textos independientes del siglo II describiendo a Jesús riendo sobre la cruz. La respuesta a esa pregunta abre una puerta que la iglesia lleva 1600 años intentando mantener cerrada. Un monje, un monasterio en el Alto Egipto, año 367. Ese monje recibe la carta festal de Atanasio. La ley sabe lo que dice. Tiene en su monasterio los textos que Atanasio ha clasificado como heréticos. Entre ellos, los textos de lo que hoy llamamos la biblioteca de Nag Hammadi, el Gran Set, el Apocalipsis de Pedro. La orden es destruirlos. Ese monje, cuyo nombre no conocemos, cuya historia no dejó registro en ningún archivo que haya sobrevivido, toma una decisión. No obedece. Reúne los textos. Los envuelve con cuidado en cuero para protegerlos. Los mete en una ánfora de arcilla roja. La sella. Camina hasta el pie del acantilado de Jabal al-Tarif. Entierra el ánfora. No la destruye. La entierra. Con la intención de que sobreviva. Sin saber si alguien la encontraría meses después, décadas después, o nunca. Ese monje desconocido, en ese acto de desobediencia silenciosa, tomó una decisión que 1578 años después permitiría que un campesino llamado Muhammad Ali al-Samán la desenterrara buscando tierra para abono. Pensé en eso muchas veces mientras leía los textos aquella tarde de invierno en Puebla con la edición de la Palafoxiana en las manos. En ese monje sin nombre. En lo que debió sentir mientras enterraba algo que su institución le había ordenado quemar. En si sabía que estaba actuando en la dirección de la historia o si simplemente no podía obligarse a hacer lo que se le pedía. No hay modo de saber lo que ese monje pensó. Solo hay lo que hizo. Y lo que hizo fue suficiente. La iglesia destruyó todos los ejemplares del segundo tratado del Gran Set que encontró. Todos los del Apocalipsis gnóstico de Pedro, todos los textos de la tradición que describían a Jesús de una manera incompatible con la narrativa que el poder institucional necesitaba proyectar. Pensé que esa historia terminaba ahí. No terminaba, porque el método de Spinoza exige una última pregunta, la que la Iglesia lleva 1600 años respondiendo con silencio. Si la imagen de Jesús riendo sobre la cruz era simplemente una herejía irrelevante, fabricada por tradiciones marginales del siglo II, ¿por qué necesitó destruirse con tanta sistematicidad? ¿Por qué la carta festal de Atanasio instruyó específicamente la destrucción de esos textos? ¿Por qué el concilio de Cartago los condenó por nombre? Las instituciones no destruyen lo que no les importa. Lo que no importa se ignora, se archiva, se permite que muera de irrelevancia. Lo que se destruye con instrucciones específicas y coordinación institucional es lo que amenaza algo que esa institución no puede defender con argumentos. La risa de Jesús en esos textos amenazaba algo que la doctrina de la redención no puede sostener si se examina con el método de Spinoza. Si Jesús sufrió en la cruz, si el sufrimiento corporal real, la agonía física, la muerte de carne humana, es la base de la redención, entonces Jesús no podía estar riendo. Una imagen de Jesús riendo destruye la arquitectura de la doctrina, no porque la risa sea imposible, sino porque requiere preguntar, ¿de qué? De la ignorancia de los que creían tener poder sobre él, del engaño de los que crucificaron a alguien creyendo que crucificaban a otro.
de la ilusión del poder que se cree capaz de matar lo que no puede morir. Y si esa pregunta se formula con la claridad que Spinoza exige, si se lee el texto y se sigue la cadena, se llega a algo que la doctrina de la redención no puede coexistir con: que lo que ocurrió en la cruz fue una victoria que el mundo que miraba no supo ver porque no tenía las claves para leerla. Elaine Pagels lo formuló mejor que yo en los Evangelios gnósticos. La Iglesia Ortodoxa eligió una versión de Jesús que necesitaba salvarlo de la muerte para que pudiera salvar a los demás. Los gnósticos eligieron una versión de Jesús que trascendió la muerte porque nunca fue su prisionero. Dos versiones de Jesús. Una sobrevivió 1600 años en el canon oficial. La otra sobrevivió en una jarra de arcilla al pie de un acantilado en el Alto Egipto, gracias a un monje sin nombre que prefirió desobedecer. La supervivencia de ese ánfora no es un accidente. Es la respuesta de alguien que leyó los mismos textos que Atanasio leyó y tomó la decisión opuesta, que creyó que lo que decían esos textos merecía existir, que quien los encontrara tendría derecho a leerlos, que la pregunta sobre qué ocurrió realmente en la cruz no era de las preguntas que una institución tiene derecho a cerrar en nombre de nadie. Lo que hay en los dos textos que sobrevivieron, la risa de Jesús en el Gran Sed, la visión de Pedro en el Apocalipsis gnóstico, no requiere que creas nada que no puedas verificar. Requiere algo distinto. Requiere que te preguntes por qué esas versiones fueron las que alguien con poder suficiente para coordinar la destrucción de textos en todo el Mediterráneo creyó que no podían existir. ¿Qué hay en la risa de Jesús que la doctrina no puede tolerar? Spinoza escribió en el Tractatus que la autoridad de los textos sagrados no viene de la institución que los seleccionó, viene de lo que dicen. Y lo que dicen solo puede evaluarse si se tiene acceso a todos los textos, no solo a los que alguien en el siglo IV decidió que la mayoría podía leer. Ese monje desconocido del año 367, al enterrar el ánfora en vez de quemarla, actuó de acuerdo con un principio que Spinoza formularía 1300 años después, sin saberlo. Que la verdad no pertenece a quien tiene el poder de destruirla, solo pertenece a quien se toma la molestia de buscarla. La evidencia habla por sí sola. Nos vemos pronto.